Mira, es como... No sé, no tengo un sabor parecido, sabe a gusano. Seguramente en este momento lo estará en varios videos y tal, claro, con palabras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara, tus ojos en el mundo, y hoy ya estoy de regreso de Canaima después de haber pasado allá unos días maravillosos que me cargaron de buena energía, sobre todo cuando me bañé en el pozo al pie del Salto Ángel. La verdad es que fue un viaje muy intenso. Canaima es así, es una zona de Venezuela muy intensa, con energía súper positiva y que quieres recorrer tanto, o sea, tú quieres ver tantas cosas de Canaima que realmente el tiempo no te da para tanto. Pero a mí sí me dio para lo justo, porque este viaje me lo organizó mi agencia de viajes G&G Travel Solutions, que son lo máximo. Ellos son aliados de Campamento Ucaima, en donde pasé esos días en el Parque Nacional Canaima. Así que tuve a los mejores guías, el mejor campamento y por supuesto la mejor agencia de viajes. Por eso me dio tiempo no solo de ir al Salto Ángel, sino de dormir ahí a los pies del Ollantaypuy en el campamento Ucaima 2, el único que cuenta con cabañas con camas para que descanses como te lo mereces después de esa travesía en Curiara de 4 horas por los ríos Carrao y Churum. Bueno, ya estoy aquí de regreso en Caracas, y durante mi tiempo en Canaima tuve la oportunidad de probar comida típica, la que come la gente de allá. Quienes habitan esta zona al sur del país, en el estado Bolívar, son indígenas. Ellos son los pemones camaracotos, esa es la etnia de ellos, los camaracotos, y ellos comen unas delicias que yo dije, no me puedo ir de aquí sin probar alguno de sus platos más emblemáticos. El primer día, el día que llegué a Canaima, me regalaron un tumá, que es el plato típico, el más tradicional de los camaracotos, y nos trajeron un plato típico de la zona. A ver, Daco, para que nos explicas a todos los gordelios cómo se llama esto. Nuestro plato principal se llama tumá. Es a base de carne o pescado, más que todo de cacerías que se encuentran en esta zona, ¿no? Caldo a base de pollo, lo que han hecho, ¿no? Siempre está acompañado con los panes indígenas, que es el casabe, ¿no? Entonces hacemos la prueba, Claudia nos ayuda ahí para ver qué tal nos quedó este tumacito. Casabito, lo mojo aquí. Lo mojas así y lo vas probando poco a poco. Ok. En el mundo pemón, claro. Está picante. No sé, gente come así. Agarra su casabe, saca su presa. Le estoy dando solo indicaciones. Ok. Y va comiendo. O sea, se come con la mano directamente. Sí. El día de llegada del Salto Ángel me bañé, me cambié y nos fuimos corriendo al pueblo de Canaima para disfrutar de una presentación indígena que nos hicieron los niños camaracotos. Fue precioso, bailaron, cantaron canciones de bienvenida para nosotros, y además de eso ahí había una feria en la cual se vende artesanía típica de la región, de los indígenas. La artesanía típica está hecha sobre todo con pionía, pero incluso encontré, no saben qué, un atrapanovios, tal cual los atrapanovios de México, esos que he grabado por allá, pues lo encontré aquí. Los indígenas camaracoto también lo hacen, y yo se lo puse a John para ver si funcionaba el atrapanovios. No quiere un atrapanovios para que atrapes una novia. No te puedes soltar más. Lo siento. Ahí en el medio había una mesa con comida típica, y además del tumá, que ya lo había probado, pude disfrutar de larvas de palma. De hecho, las primeras que probé me gustaron bastante. Aquí estoy con Daco y con Maruchi para probar comida típica de Canaima. ¿Qué tenemos aquí en la mesa? A ver. Primeramente, bienvenidos. Aquí tenemos las comidas típicas: picante, pumuy en pemón. Tenemos ibó, que son gusanos de moriche. Larvas. Limones, frutos que ahora crecen por estos lados. El casabe, el pan de nosotros, algo esencial que no nos debe faltar a nosotros. Ok. El casabe, que se hace con la yuca. Ok, voy a probar, vamos a comenzar a probar, porque aquí tenemos que comer.
Este pedacito, ok. ¿Cuál agarro primero? ¿Esto se come juntos? Sí. Ah, el No, picante con también. las larvas. ¿En qué momento del día comen esto? ¿O es una comida especial? Esto la verdad es que se come por temporadas, porque no es fácil conseguir una larva, sino Ok. tenemos que tumbar o sembrar larvas para poder comerla. Esos son gusanos de moriche. Por eso es que se come temporalmente, no todos los días como tal. Y es un plato exquisito de aquí de la zona. Sabe bien. Es Sabe a como... gusano, ¿no? Sabe a gusano, ya he probado gusanos antes. Tacos con gusanos en México, ustedes lo saben aquí en el canal. Mira, es como... No sé, no tengo un sabor parecido, sabe a gusano. A manteca. Sabe como un poco a mantequilla, es una consistencia así como de manteca. Es salado, está rico, a mí me gusta. Ajá, siguiente. Vamos a ver. Catá es uno de los caldos o el tipo de tuma que nosotros comemos. Está hecho a base de harina de yuca, perdón. ¿Este o Este es el catá. Catá. ¿Este se come en alguna fecha especial? No, ese sí todos los días en la mañana, en la tarde, a cualquier hora. Ok. Eso se lo podemos llevar a gomitas. Aquí, Sí. mojo esto Sí, moja. y ya. Muy picante. Ya. Ya, Buenísimo. ya como podrán ver, hay muchas diferencias entre ollas. Este es catá, este es kumachi, esto es tuma. Este fue el que probamos ayer en la cena. Sí, pero este es de carne, Ok. este es de pescado. Este es tomate pescado. Y este que tenemos acá, Tiene gusano de moriche. este es igual que aquel, pero tiene una salsa o algo diferente. Sí, kumachi, que eso lo preparamos con almidón. Ok. Ese almidón lo sancochamos Ok. hasta llegar a su punto y se pone negro. A ver. Lo mezclamos con picante y eso es. Hay diferentes tipos de picante. Con esto mezclamos esto para que tenga ese toquecito. Lo que usted acaba de probar, eso lo cocinamos con su misma grasa, porque él bota mucha grasa. Este sí está es un sabor exótico, súper diferente y muy picante. Muy picante, sí. Muy Te picante. cambiaste el color. Sí, Te me puse puse roja. rojita. Sí. Yo como picante y esto está picante, señores. Bebida típica de nuestra comunidad. Ok. Taracari. ¿Cómo se llama? Taracari. 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 Paracari. ¿De qué está hecho esto? Paracari, casabe. Lo preparamos con casabe. Paracari es bastante ácido, fermentado, delicioso. La cámara puede enfocar el agua. ¿Puedo explicar la No, mi composición? amor, anís cartujo, pero la gente de lujo. ¿Cómo es que se llama ese pescado? Aymara. Aymara. Este es un tumá de Aymara. Es muy fuerte Sí, aquí el se sabor come de ese bastante pescado. Bueno, les voy a decir mi favorito. De lo que probé, mi favorito fueron las larvas, las primeras larvas. fuerte. Sí, ¿verdad? Claro, no pican, son sabrosas. Buenísima. Grasosas. Buenísima. Quiero hablarles también de la vestimenta camaracoto. La vestimenta indígena tradicional es el guayuco o también conocido como taparrabo. Pero ellos no se visten así. A ver, tú cuando llegas al pueblo de Canaima no ves a los de la etnia camaracoto vestidos con taparrabo con guayuco. Se visten con blue jean, con pantalón, con franela. Esta indumentaria se utiliza más bien para eventos especiales, para ceremonias y es la ropa que utilizaban también los ancestros. Así que yo me alquilé 2 trajes indígenas. Uno lo usé en el Salto Ángel. Ya estoy cambiada, pero mira este look con zapatos deportivos. Ay no, muy mal con zapatos deportivos. Esto es lo que nunca verán en Instagram, porque en Instagram uno monta así los fancy. Bueno, vámonos al mirador a hacer esta foto. Este traje estaba hecho totalmente con peonías y algunas cuerdas y la verdad me impresionó, era bastante pesado. Y además de eso, pues por supuesto no tapa mucho, pero bueno, yo logré el cometido. Después también me vestí
con un top que también es típico de ellos, de los Pemones. Este estaba hecho con tela y tenía algunas peonías guindando, y también me colocaron una especie de coronita, como una bandana hecha con esas mismas semillas, y Jonathan del campamento Ucaima me hizo unas rayas rojas de guerrera. Aquí estoy con Jonathan, mira. Hola. Que es lo máximo. Hace trenzas, consigue trajes típicos para que te haga fotos, collares, penachos, y siempre está ahí activo recibiéndote cuando llegas de los paseos. Ayer le echamos un susto. Sí, tal cual. No nos odias, ¿verdad? No, para nada, pero la próxima no lo hago. Mira, no fue tan bien en el Salto Ángel, y comimos tan sabroso que dijimos, vamos a decirle a Jonathan que todo fue horrible. Y su cara era, ¿qué pasó? Después hablamos. No se hace. No, eso no se hace. Esos son juegos de barrio, le decimos en Caracas. Nunca te ha pasado que alguien llegue infeliz, ¿verdad? No, para nada. Por eso para mí fue una sorpresa que me hicieran eso, y todo el mundo llegó callado. No, de verdad que todos no. llegamos en la curiera así calladitos y con mala cara, pero yo me estaba tapando. Lo que pasa es que tú no te diste cuenta, yo me estaba tapando porque no aguantaba la risa. Y después Jonathan decía, no, pero de verdad, ¿cómo le fue? No fue buenísimo. Jonathan, quédate tranquilo, fue lo máximo. O sea, eso es una experiencia inolvidable. Claro. Bueno, allá en Mirador Salto Ángel yo no tenía a Jonathan conmigo, pero esas fotos igual quedaron lindas. Hoy, justo antes de irnos, me estoy vistiendo así y él me va a pintar. ¿Qué vamos a hacer con esta pintura? Vamos a hacer un maquillaje, ¿ok? Símbolo de guerrera, que es la simbología, porque todas las pintas acá tienen su significado. Entonces, las guerreras llevan una franja roja en toda la cara. Ok. Eso es lo que te vamos a hacer. Ok, buenísimo. En función a Ucaima, porque Ucaima significa atracción, y entonces como fuerte, pues. Ok. Y nos vamos a hacer las fotos en el mirador de acá. Y por último, el día de regreso, justo antes de ir hacia el aeropuerto, Ucaima me preparó también una mesa, bueno, nos preparó una mesa a todos los que estábamos ahí, con comida típica, y ahí pude descubrir algo llamado carato. Y vamos a terminar este video con comida típica. Tenemos por aquí a Diandra, que nos va a explicar qué hay en la mesa. Buenas tardes, aquí tenemos nuestra bebida típica que llamamos cachiri. Lo probé y es buenísimo. Y esto es carato de plátano. Ok, el cachiri está hecho con yuca y batata fermentados, ¿verdad? El siguiente, ¿cuál es? Carato de plátano. Carato de plátano, es como una sopita. Se prepara con agua y se toma, es una bebida también de nosotros. Una bebida, ok. Sí. Y aquí tenemos carato de ñame morado. Ay, ese se ve rico. Y eso también es una bebida. Y aquí, casabe. Y esto es un boquini asado, que eso lo pescamos aquí en el río. Y esto es un cumache con picante. Y por aquí tenemos un catá, que lo preparamos con una masa de yuca amarga. Se seca y con eso se prepara. El catá es como una sopa. Más espeso, sí. Como una crema, algo así. Y esto es un tumá de pescado, diferente pescado. El tumá lo comen en almuerzo o cena, ¿verdad? Lo comemos en desayuno, almuerzo y cena, porque esa es nuestra comida. Este es plátano asado. Qué rico. Esto también tenemos un tumá de otra cacería, porque son diferentes. Este es un picante puro. Este es un carato de auyama, que también se prepara con pura agua y se toma, es una bebida. Okay. Y aquí tenemos sakura, que lo hacemos con esto. Lo probé también, es rico. La lechosa, la piña y el cambur. ¿Y puedo probarlo? Sí, lo puedes probar. Esa bebida, mi amor, me fascinó. O sea, el carato de plátano, porque yo soy amante del plátano, del ñame. El carato de plátano y el ñame me fascinaron. Además que son totalmente naturales, no les agregan azúcar, no les agregan sal. Te lo tomas y sabe delicioso. El plátano horneado me encantó. Yo después, cuando almorcé la comida que nos prepararon en Ucaima, que fue pasta, me agarré el plátano de la mesita de comida típica indígena y me lo comí con mi pasta. En general, la comida de verdad me encantó, porque además a mí me encanta conocer nuevas culturas, nuevas gastronomías. Yo pienso que la comida es historia.
que nosotros podemos conocer a las sociedades mediante sus platos, mediante su comida. Entonces yo definitivamente volvería a Canaima para hacer este video, pero quizás en una casa con los indígenas. O sea, ese es mi sueño, quedarme en una casa de una familia camaracoto y grabar cómo procesan las cosas, cómo hacen los alimentos, irme de casa con ellos, porque allá la gente va de cacería. El tumá se hace con presas, con animales que cazaron ahí en la selva. Así que, ¿qué les pareció este video? Coméntenme qué no probarían ustedes o qué probarían. Coméntenme si en sus países hay indígenas y si saben cuál es la comida que ellos comen. Aquí hay distintas etnias, ok, por el delta del Orinoco hay otros, por la parte del estado Zulia hay otros. Definitivamente yo creo que tenemos que conocerlos, tengo que viajar más aquí adentro de Venezuela para hacer más videos. Y por cierto, Canaima está de moda, he visto por ahí un montón de gente creando contenido en Canaima, lo cual me parece mágico, me parece fabuloso que estemos todos volteando la mirada hacia mi país, porque solo de esa manera vamos a poder rescatar el turismo en Venezuela, hablando bien de mi país, que es lo que yo siempre les he dicho aquí en el canal, potenciar lo positivo, ver todos con ojos de turista. Así me sentí en Canaima, como una turista, descubrí, exploré, disfruté y por supuesto me quedé con ganas de volver. Gracias a ustedes por haber visto este video. Suscríbanse al canal y déjenme un like si les gusta mi contenido, y por favor denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos pronto en un nuevo destino, porque sí, voy viajando, voy saliendo de viaje esta semana para un país de aquí, de América Latina, que amo, que me encanta, que me fascina. A ver si lo adivinan y me lo dejan en los comentarios. ¡Mua! Besitos gordelios para todos y nos vemos por allá en ese destino. Chao.